hablemos de los 90 días de José Antonio Kast. Darío, por eso la turno pregunta, para bien o para mal. También te quiero pedir que reflexiones para bien y para mal las medidas que más han impactado del gobierno de José Antonio Kast, que hoy cumple sus 90 días en la moneda, un periodo marcado por la difícil instalación de su administración, el alza histórica del precio de los combustibles y la promesa de todo va a estar bien. En paralelo, centros de pensamiento vinculados a la oposición cuestionaron el cumplimiento de las metas comprometidas para este periodo inicial y acusaron retrasos en varias de las promesas incluidas en el llamado Desafío 90. Una minuta que se filtró, que Danilo Herrera le expuso mi hermano. en redes sociales, y que vimos que habían hartos planes. Estaba expuesto que rápidamente, apenas asumiera José Antonio Kast, había que tirar un par de decretitos por acá, había que inundar la zona, eso está sobre la mesa, pero varias cosas que están ahí no están puestas sobre la mesa. Y hoy día, 9 de junio, 3 meses exacto de gobierno electo con un 58% de aprobación. Recordemos que fue una mayoría significativa la que le dio el triunfo a José Antonio Kast. Vimos que en la última encuesta del fin de semana, luego la cuenta pública, subió un poco su nivel de aprobación. Eso en todo caso es normal. Siempre después de las cuentas públicas, la gente está atenta, ve que se hacen cosas, sube la aprobación, 4 puntos en la Academ. Pero quiero saber, y ahí le doy el pase al experto de esta mañana, sociólogo, streamer, creador de La Cosa Nostra, 32 minutos, entre tantas otras cosas. ¿Qué te parecen, Darío Quiroga, los primeros 3 meses de la administración Kast? Mira, no porque me sienta, digamos, inhibido de tu idea de experto, sino que justamente para esta conversación creo que hay que dejarla fuera, porque yo tiendo a pensar, y quizás lo que vengo como a compartir hoy día con los amigos y amigas de turno, es que yo creo que cada uno tiene que hacer su propia evaluación, porque creo que no es fácil hacerla. ¿A qué voy? Voy a hacer como el titular. Los primeros 70 días del gobierno, 80 del gobierno fueron horribles, ¿ya? Pero como lo fuimos viendo cada vez que pasábamos por este micrófono, fueron horribles todos por errores propios. Autogol. Yo decía, es un partido que se perdió, iban perdiendo por goleada, no sé, 6-0, no, es increíble. Oye, sí, y 6 autogoles, no, pero eso no es posible. Sí, bueno, increíble, bueno, va perdiendo 6-0 por 6 autogoles. Entonces, lo que digo con eso, que eso tiene una complejidad porque en el fondo no se ha mostrado la fuerza de la oposición. Y cuando digo la oposición, eso también tiene distintos niveles. La oposición, por una parte, uno podría decir, bueno, todos los partidos que no son del gobierno de Kast, que son del mundo de la izquierda, de centro-izquierda, que están en el Parlamento, como los partidos. Uno podría pensar así como el conglomerado que apoyó a Janet Jara, para ponerlo en términos sencillos. También uno podría decir, bueno, la oposición también son los movimientos sociales, cosas que se empiezan a activar, que muchas veces pasa que cuando hay gobiernos de izquierda están un poco menos activos por razones medias obvias, porque están más o menos de acuerdo, y si no están tan de acuerdo, pero lo entienden con el gobierno de turno, porque están incluso muchos de ellos en responsabilidades también, centros de pensamiento, etcétera, en responsabilidades de gobierno. Bueno, y entonces, o sea, hay una serie, digamos, de elementos. Entonces, eso igual es un punto, porque efectivamente llegamos ahora al día 90 y yo no lo digo así como culpándolos. Creo que todavía no se ha ido viviendo el escenario y creo que en los actuales tiempos culturales, en el entorno social de Chile, que sigue siendo, no cambió en 3 meses, eso no cambió en 3 meses, los temas de seguridad, de migración, de etcétera, que tiene una lógica súper punitivista, de castigo. O sea, la razón por la que José Antonio Kast es presidente, y si no hubiera sido él, habría sido Elín Matei, si no hubiera sido Elín Matei, habría sido Johannes Kaiser, o sea, de esa tríada salía. O incluso podría haber sido hasta Franco Parisi si hubiera pasado de la segunda vuelta y no Kast. Pero en cualquiera de esos, lo que lo lleva a ese lugar es básicamente una dinámica más bien como de castigo, punitivista, ¿ya? Entonces ese es un ambiente social. Bueno, entonces lo que digo es que lo que no ha cambiado en esos 90 días es ese sentido. Y ahí la oposición, de ahí lo dejo para que ya nos centremos en Kast, la oposición le cuesta tomar como temas de la agenda, le cuesta además oponerse porque pueden ser rápidamente acusados de obstruccionistas, o sea, hace 90 días eran gobierno, en fin. Entonces, es complejo, no hay, está difícil. Entonces vuelvo a Kast. Los primeros 70, 80 días, ojo que no digo 90, fueron nefastos, horrorosos. Lo saben ellos, no lo pueden decir, nadie en el gobierno lo puede decir mucho, lo dicen algunas voces por el lado, nefasto. Y en varios temas, o sea, no solamente los errores, así como la mala elección de un ministro o ministra, sino también peleas entre ellos, en fin, ya todo.
Pero, y aquí donde viene la parte siempre, yo siempre traigo tristeza Chuta, a la yo comunidad dije, viene la turnina. Yo lo esperanza. sé, pero siento que es parte de una labor. Estoy disponible a ese escarnio público. El día está gris para que traigas gris. El día está gris para traer gris. Es que desde la perspectiva del gobierno, efectivamente, yo creo que sí hay dos cosas. Una, algunos brotes verdes, que hay que ver si tienen la capacidad para encauzarlo. Básicamente seguridad. Chung. Y la segunda, que podríamos analizar, que me parece que es muy interesante, han ido poniendo algunas, ¿cómo podríamos decirlo? Algunas cazabobos a la oposición en ciertos temas que probablemente la oposición reaccione rápidamente, o puede reaccionar rápidamente, y eventualmente podrían pisar el palito. Básicamente, Por ejemplo. la ley de vándalo e incivilidad es un cazabobo horroroso. Mm. Es súper difícil meterse en la discusión. Y lo que estaban hablando hace un rato atrás, escuché la última parte donde estaban los economistas, Nico Bome y el otro colega, no me acuerdo, en que estaban hablando del tema del CAE. Esa es más jabonoso y esa está... Hay una discusión ahí. Yo anoche tuve una reunión con algunos amigos, amigas, más bien del mundo del politiqueo, y fíjate que no había acuerdo. Yo sostengo que el tema del CAE, con esto termino esta intro gigante, el tema del CAE, yo tengo la sensación, vamos a ver lo que dicen las encuestas las próximas par de semanas, que en general la lógica de cobrar al que no ha pagado tiene, así como a priori, harto respaldo de la población. Claro, por supuesto, estos son números grandes, por lo tanto puede que afecte a mucho y puede que efectivamente la tía, o sea, la señora que en cualquier contexto habría dicho, sí, que les cobren, quizás tienen su sobrino y se enteró en estos días, uy, ¿en serio, hijito? Y le sacaron su plata y no sé qué. Porque uno siempre cuando son casos particulares ahí uno lo entiende, pero cuando son unos otros que uno no conoce, no, mátenlos a todos. Estamos en el tiempo del mátenlos a todos. Por eso quiero decir esto y esto es parte de la batalla cultural. Entonces, en lo del CAE, la duda es, la chunta del gobierno, con esta política, Quirós encabezando, vamos a ir contra todos, los vamos a perseguir a todos y no sé qué, generando eventualmente un apoyo de la población, mayoritario, por supuesto no de todos, y por lo tanto si te metí en esa discusión, por mucho razonable que sean los argumentos, podéis pisar el palito, o no, o calculó más de la cuenta y en realidad afecta ya a suficiente cantidad de gente para que muchos digan, sí, está bien, hay que pagar, pero no podéis embargarle sin aviso previo el sueldo a alguien que tiene que pagar una pensión de alimentos, que tiene que alimentarse, que tiene que pagar un arriendo. Esas son las cosas que, llegados a los 90 días, me parece que ya hay que olvidar los condoros de los primeros 70 días, básicamente encabezados en Trinidad Steiner y Mara Sadini, que eran como las niñas símbolo de todo un cagazo que tenía el gobierno. Y ahora hay que empezar a mirar estas cosas en las que está instalado, básicamente tratar de retomar una agenda de seguridad y poner lo que yo digo, estos cazabobos a la izquierda. ¿Y eso, Darío, marcaría la línea de cómo sigue el gobierno, por ejemplo, a lo que tú le llamas cazabobos? Si la ciudadanía respalda esta medida del CAE, que supongo que lo vamos a ver después en las encuestas o en el sentido en general, ¿puede que el gobierno funcione a través de esta, ahora sí, mano dura? ¿Tú dices como que el cazabobos sería esto, como saben que, mira, me fui con todo contra los deudores, la ciudadanía apoya, así que ahora vamos, listo. Nos dimos cuenta que esto le gusta a la gente y podría encauzar cómo sigue el gobierno, cómo viene la mano del gobierno. Claro, lo que pasa es que en la agenda de seguridad, mira, analicemos lo que hizo el presidente los últimos días. Yo creo que hizo una pauta correcta. O sea, mucho mejor, no es nada del otro mundo, pero es como no había tenido una pauta así antes, sin tanto ruido. Fue a Arica, hizo un punto en Arica, estuvo el fin de semana, estuvo bien relajado. Fíjate que yo creo que sabe el gobierno que le hace bien a Kast, lo van a mover mucho. Él quiere. Kast es un tipo correcto en lo que hace, cero brillante, muy poco carisma, pero encuadra un personaje. Bueno, por algo igual fue presidente, independiente que tuvo una votación, digamos, no tan alta en primera vuelta, 24%, pero de alguna manera ya, ok, dámelo. Lo que un poco la gente dice en redes, yo también, hay algo de eso. Usa corbata. Es como, ya usa corbata, ya está. Habla bien. de corrido. Parece respetable, se peina bien, rubiecito. Como es rubiecito, nadie diría, no se bañó hoy día. En cambio, si uno es moreno y con barba, entonces los fachos te dicen, no te bañaste, porque como si uno tiene barba, no se bañó nunca. Esa es como la lógica. Es falso, acá huele estupendo. Gracias. A Rodrigo Flaño. No sé de quién es.
No sé. No. Yo lo siento. Yo creo que también me cagó porque me puso No. como más edad, me puso No. como... Aguante Rodrigo Flaño y toda su gente. ¿Cuándo Agua celebramos, brava, ¿cuándo agua celebramos brava. los 70 años? Ah, Como que sí. me dijiste. En fin. Mentira, no huele a Flaño. No No. huele a Flaño. ¿Agua brava? No, Old Spice. huele rico, Darío. Huele rico. Sí. No, yo uso una pura colonia en la mañana que es un ¿Cuál? Sara. Simple. Ah, mira, Sí, me equivoqué. Oye, y es que siempre he querido ser ñoñoíno, no acompaña, digamos, ni los kilos, ni los años, ni esta barba, ni no sé qué, ni el corte, pero quisiera hacerlo. El perfume sí. El perfume sí. Entonces, yo creo que la agenda está correcta. Entonces van, ¿cachai? Arica, hacen ojo, ¿ah? Uno se indigna y dice, sí, pero ¿cachai? Que le tienen todos los espacios como súper asegurados. No es como Boric. Yo no soy muy fan de Boric, lo saben, pero uno de los méritos que tenía Gabriel es que efectivamente llegaba a cualquier lugar, se bajaba, no sé qué. Estaba disponible incluso a que pasara algo, ¿cachai? Contrario, manifestación, y en general no pasaba porque se acercaba. Y cuando había, se acercaba. No digo que siempre lo hacía bien, pero tenía una disposición, asumía ese riesgo. Es evidente, lo sigue haciendo hoy como expresidente. Kast no. Kast es el vidrio, es el vidrio blindado falso, y Kast además él es el que en segunda vuelta prefiere no cometer un error y no ir a Don Francisco. ¿Cómo? ¿Qué cosa más amable, más simpática que ir con Don Francisco en el Prime, no sé qué, a una semana de la segunda vuelta? No me sirve eso ya, bueno. Entonces le tienen espacios resguardados, cuidadito. Esto, presidente presente, ya, pero eso uno puede decir, esto tiene todo arreglado, pero eso el gran público no lo ve. Y eso le efectivamente, sirvió para ganar. Exactamente, no, y además si él tiene una pauta y nadie le tira una chuchada a distancia, perfecto, porque entonces eso no es noticia. Entonces, por muy resguardado que sea, lo importa es lo que sale para los medios. Entonces va a Arica y lo que ve es una visita correcta. Y en esa visita correcta, además, seguridad, totalmente seguridad, además anuncia un par de medidas. Vamos a hacer una reforma, voy a solicitar al Congreso una reforma constitucional para pasar de 5 a 60 días la cantidad de días que pueden estar los migrantes que son detenidos irregular y que tienen ciertas condiciones, para dejarlos en el fondo como en una centro de detención provisorio. Y entonces sale 2 días después o el día siguiente el ministro Grau señalando que sí, que hay espacios, que se puede. O sea, entonces mete un tema en la agenda. Entonces vamos a estar conversando de si se puede, no se puede, no sé. De hecho, cuando entra al Parlamento, eso es lento, la reforma constitucional implica votos a más de la oposición. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? No vaya a estar de acuerdo con ampliar ¿qué es lo que va a decir? El 80% de la gente va a decir, sí, amplíese. Obvio. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, empieza a recuperar una agenda. Ahora, eso le va a dar aire. Yo creo que si lo hacen bien comunicacionalmente, puede reimpulsar, ya no en el lugar en que estaba el 11 de marzo, sino en un lugar más abajo. O sea, hay un amor más blando de cierta parte de la población que ya lo perdió y que están tratando ahora de recuperarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es correcto y eso puede hacer que en las próximas semanas veamos muchos menos errores y en realidad a la hora de sentarse a sacar el tejido para pelar a Kast y su gobierno, quizás no tengáis temas tan evidentes como cuando Mara decía estupideces o la Trinidad Steiner no sabía ni dónde estaba parada. ¿Cachai? Y eso te digo, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Eso es en este día gris, para la gente que es de oposición, le traigo esa mala noticia. Pero fíjate que si uno lo mira, también creo que es necesario para entrar a los temas de fondo. Creo que los temas del CAE, creo que los temas de la ley esta de vándalo e incivilidades que quiere instalar, son los temas de fondo, son las disputas, algunas son económicas, otras son de seguridad, otras son culturales, otras son sociales, en las cuales si una oposición quiere ser alternativa, por ejemplo, de gobierno el día de mañana, y no me refiero solamente a los políticos, sino también a la base social, a los ciudadanos, a usted, a nosotros, a mí, a todos nosotros, bueno, entonces creo que hay que meterse en eso, porque obviamente un gobierno de ultraderecha no te va a regalar en bandeja solamente porque comete errores al nombrar a su gabinete. Darío, tú dijiste 70 días de Kast que lo hizo mal y me imagino que 20 los últimos que lo ha hecho bien. Si encuentro el punto de inflexión del día 70, tengo que restarle 1, llego al número 69. Claro, ahí empieza... Vuelta y vuelta. ¿Y qué pasó el 69? Trinidad Steiner y Mara Sedini se van del gobierno y entra el cambio que ya conocemos, entra Claudio Alvarado, se duplica su ministerio, después dicen que SGGOV va a dejar de ser ministerio, también lo anuncian en la cuenta pública, entra el Claudio Rau como hombre fuerte en seguridad y también como Martín. como presidenciable. Le dije Claudio. Sí, pero Y Claudio, va a suceder Claudio porque somos... pianista. ¿Te gusta el Por eso. arte? Pero va a pasar habitualmente porque somos una Somos gente gente muy culta. artística. Y ellos son Sí. parientes, ¿sabían? El pianista Claudio Rau con Martín, de la misma zona. de la Sabía. misma zona, sí, ¿De po. los arraos No, de pues, dónde? De Talca. No, Claudio es de Chillán y Martín es de Temuco. Está inventando. Pero el sur, por la misma zona.
Preguntémosle al rey del facto. Mira, viene En corriendo. este minuto la gente de la región está indignada. ahí viene. Sí. Ahí viene, habla, dale el micrófono a... Tiene dedos para el piano. Tiene dos partidas. ¿Tiene dedos para el piano, Raúl? Tiene- Martín. No, yo creo que no. Ya, pero iba a exponer Ya, algo. Po. sí, Entonces expon. ya, entra Martínez Rau, está el ministro Luis de Granches también, y ahí hay un cambio. Y estos últimos 20 días, 3 semanas, pasa la cuenta pública, pasa también el empoderamiento de Martín y no Claudio Rau en seguridad, que sí expone un plan, primero el de Boric, después pone cosas distintas, sale Mara Cedini de la conversación y todo ese ruido, ese meme que se convirtió, y el gobierno empieza a encauzarse en algún nivel. Pasan cosas como lo que está pasando con el crédito conal del Estado, que también genera un ruido que está haciendo noticia, pero que tampoco, y esto es una particularidad que conversamos ayer, no hay una organización en torno a la gente que está endeudada con el CAE, porque ya no son estudiantes, son trabajadores de distintos rubros que no están agrupados. Entonces tampoco esto ha hecho que haya ya, por ejemplo, ya llevamos 3 días, 2, el fin de semana y lunes, martes hablando del CAE, y todavía no hay una marcha, una movilización anunciada respecto al tema. O sea, pescaron un tema que pesca a la sociedad disgregada, desagrupada, desorganizada. Entonces, en ese sentido, Darío, ¿por qué estos 20 días, luego de la salida de Steinert y Cedini, son provechosos para el gobierno, son virtuosos, son bonanza? O sea, no, básicamente porque dejan de hacer las tonterías que estaban haciendo. No, dije 70 días, 70, 80, porque en fondo, claro, el punto de inflexión es como se pegan latinadas, sacan a la ministra ante la cuenta pública. La cuenta pública es una cuenta pública fome, pero correcta. Pero las acciones que han ido tomando es muy reciente. O sea, como lo que voy a decir, todavía no han hecho goles, no han metido goles, pero dejaron de hacer autogoles. Entonces, la típica cuando vais perdiendo el partido y te metieron en los primeros 20 minutos, te metieron 3 goles. Y entonces ya, si termináis con ese mismo 3-0 el primer tiempo, bueno, ya. Es peludo remontar un 3-0 igual. Correcto, pero en el fondo como que ahí un poco estaban. Entonces, yo digo más bien eso, no digo todavía brillanteces, pero creo que hay algunas pautas y señales correctas. Y efectivamente lo que tú señalas del tema del CAE, la pregunta es una pregunta. Por eso partía diciendo, no me atrevería en esto. De hecho, no lo tengo claro. No tengo claro si lo del CAE va a terminar siendo más bien un triunfo para el gobierno o más bien una derrota para el gobierno. Esto de cobrarle a mucha gente, esto que además se provocan, hay 500 problemas asociados. De partida, efectivamente, el rol de la Tesorería General de la República como una cosa embargadora, cuál es el derecho constitucional de su sueldo, en fin, tiene varias cosas. Entiendo que efectivamente está resguardado, es legal, pero en varias le hace así un filito, le hace, está como ahí, y en realidad está casi, es legal, pero 2 doritos más ya habría sido ilegal. Entonces, pero la pregunta es, ¿será eso, por ejemplo, un error y estaremos de repente en 3, 4 semanas más diciendo, ¿cachai? Y la gente lo evalúa mal, quizás no por mucho, pero lo evalúa mal y no sé qué. Yo tengo la sensación, porque tiendo a ser un pesimista casi siempre cuando miro la política, eso me sirve para preparar escenarios adversos en general, creo que no es malo. Pero yo tengo la sensación de que no, o sea, no creo que vaya a ser un error del gobierno y más bien creo que puede apuntalar un diseño, y ahí vuelvo al concepto cultural, no quiero ultra reiterarlo, pero hay una disputa que no es solo económica, ¿cachai? Y además es una disputa que no es solo económica porque en realidad lo sofisticado de esa jugada es que es probable que la gente tenga una opinión más formada, así el ciudadano más despolitizado. Sí, está bien que embarguen, pues si debían, devuelvan el CAE, ¿ya? Y no tenga ni una opinión, ni a favor, ni en contra, ni una cosa, ni entienda, ni sepa de la mega reforma a los super ricos, o de la baja, o de que quedan exentos de pagar contribuciones, fortunas que tienen casas avaluadas en 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones de pesos. La casa del Chino Ríos que vendía la otra vez la vendía en 10.000 millones de pesos. Y no Por ejemplo, va a pagar. Si esa es la primera casa de Chino Ríos, cuando Chino Ríos cumpla 65, entiendo que la está vendiendo, pero para poner ejemplo, o sea, esas casas existen, y hay varias decenas de miles de personas, las principales fortunas en Chile, que tienen patrimonio de 10, 15, 20 millones de dólares, de ahí para arriba, como algunos incluso ministros del gabinete, que en propiedades que valen 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones de pesos, van a estar exentos de pagar contribuciones. Y ese pago de contribuciones era plata que no es que llegaba, no, llegaba a lugares. ¿Dónde llegaba? De hecho, al Fondo Común Municipal, básicamente. Y entonces el gobierno ahora dice, no, mira, si no les vamos a disminuir tanto, vamos a buscar otras maneras de inyectar recursos. ¿Cómo? Por ejemplo,
Cobrando el CAE. U otras. Cualquier otra. Subiendo la benzina. Cosas más universales. Exactamente. Quieren Son lo del impuestos IVA también. que pagan todos. Tú, yo y gente que gana 1 millón de pesos, 800 lucas o que está desempleada y que va a comprar el pan estando desempleado. Y entonces esos impuestos van a apuntalar para que el Chino Ríos, si tuviera 65 años, o los Chinos Ríos que tienen casas de 10.000 millones de pesos, no paguen O contribuciones. el profe Vidal, Bueno. que él mismo lo ha dicho. Entonces, esto que estoy diciendo que es bastante sencillo, no es sencillo. Es sencillo para la gente que está viendo turno, que es gente informada, con distintas opiniones, pero informada. Pero para el grueso de la población, lo que estoy diciendo es chino mandarín. Entonces, vuelvo al punto, en una de esas sí le funciona al gobierno, porque pone el ejemplo clarito, si usted tiene deudas, tiene que pagarlas, cosa que nos hace sentido común. Y entonces uno dice, sí, pues yo nunca tuve acá, no fui ni a la universidad, no sé qué, que paguen. Po. Entonces, ahí yo vuelvo a insistir, vamos a entrar probablemente a ciertos temas de fondo, van a ser menos difíciles y caricaturescos de ver que en los 70 Argentina, que en Trump, que es una ultraderecha mucho más evidente, pero independiente que nuestro presidente hable calmado, sea simpático y use corbata. Simpático. Yo las veces ¿Lo que lo encontráis saludé simpático? sí, yo creo que es bien cordial, fíjate. Ya. José Antonio. ¿Mm? Bueno, es la opinión de Darío, No se tengo, respeta. no tengo. Bueno, yo quiero ocupar otro concepto, no simpático. Lo encuentro amable de trato. Que no sé si es lo mismo. Lo que pasa es que yo he sabido por terceras La personas. paz no le parece a ninguno de los dos. Pero yo estoy hablando de cuando interactúas con el ser humano en persona, no lo que piensa sus ideas, todo esto. A mí me parece como una persona esas personas que no puedes leer si está contento, si está feliz, si es una performance, como Sí, que no puedes ir más allá de su mirada y que no sabes qué esperar de una persona así. No podría decir si es simpático o pesado, que me parece más grave. Como dijo el profe, no voy a citar. Pero No, lo que quiero decir, por ejemplo, en el año pasado en la campaña, Kast era de los candidatos, y no eran todos, que ponte tú cuando llegaba, que sea a los debates, no sé qué, llegaba o te pillaba en un encuentro empresarial, tendía a saludar, digamos, a todas las personas. Y saludarlas así como... Entonces eso, cuando ya lo está básico, así, pues, Darío. Claro, pero ojo que cuando ¿Quién te está en el hizo mundo tanto político... daño? Bajamos la vara. Claro, ¿quién te hizo tanto Sí, daño? bajamos Que la vara, agradezca no, que estoy de acuerdo. saluden, Tiene buenos modales. Por favor. Sí, claro, tiene buenos... No, pero por supuesto. Pero más ahí que dicen, esto me lo contaba Mirko Macari, que él sí que tiene más cercanía. Saludos a con la- Mirko en con la Pichilemu. derecha, y me decía que gente del entorno más o menos dicen que él es muy simpático y otra cosa. Ya, pero en fin, nos fuimos del lado, da lo mismo. Lo que quiero decir es que probablemente no aparecerá un audio de Kass diciendo sí, no sé, le puse el manguá con la cara. Cosas que en el caso de Milei o de Trump, Podría Claro. pasar. o sea, no va a pasar. ¿me No pone entendí? el manguaco en la cara. No, ¿cachai? pues podría pasar en perdona, Milei o en Trump. y la entrevista de hace 2 días atrás de Trump, donde efectivamente le dice eres una estúpida. no sé Con qué, la no sé- periodista de la Eso, NBC. que eso lo ha hecho varias veces. Bueno, eso con Kass nunca lo vamos a ver. A lo más lo vamos a ver, como a veces pasa en la entrevista, descuadrado, como molesto, como rígido y como siendo un poco irónico. Eso es su máximo. Entonces, lo que quiero decir es que en ese escenario, porque tenemos monstruos a la vista, Kass no es ese monstruo. Lo cual no implica que la agenda de la ultraderecha en Chile, identitaria, ellos saben que la disputa es fundamentalmente ahí, por eso le ganaron, le quitaron el fuego sagrado a la derecha tradicional. La derecha tradicional es economicista y piensa desde ahí, es el empresario. Y hay esta otra derecha muy identitaria. Y como es identitaria, le interesa ojalá la anulación de la política. La política siempre le parece un lugar cochino, feo. Entonces, curiosamente, se meten en política, pero ojalá como que desapareciera la política. Por eso cuando hay dictaduras de derecha se sienten cómodos. Po, ¿cachai? Porque en realidad mejor, así funciona más. ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Las elecciones son como un mal necesario. No estoy diciendo que todos los que militan en partido de la derecha lo crean, pero hay una cosa, hay un sentimiento como atávico que tiene mucho que ver con eso. Entonces, agenda hay. La ley de vándalos e incivilidades que quieren proponer, eso es disputa cultural de arriba abajo. La ley de vándalos e incivilidades, déjame hacer foco un Por poquito en eso. supuesto. No sé si lo comentamos acá, no, yo creo que no. De partida, piense cada uno en su casa. Pensemos en vandalismo. Pensemos acciones vandálicas. Rayar una pared. Rayar una pared, destruir, qué sé yo, empezar a patear un semáforo para que se caiga. Orinar en la vía pública, en una pared. Claro, pero el vandalismo más bien tiene que ver con la destrucción de la propiedad pública y las incivilidades podría estar más asociado al meao, a qué sé yo, a que efectivamente puta, en mi barrio, weón, en mi cuadra, ¿cachai? Esa casa se enfiesta 3 veces a la semana, martes a las 4 de la mañana está sonando la música fuerte. Esas son las incivilidades. Ya, entonces, de partida, entre vandalismo e incivilidad
hay poca relación, son cosas distintas. Y sí es cierto que las incivilidades son un gran dolor de cabeza que desgastan mucho a las policías. Eso, yo fui concejal, entonces y participé más o menos en un municipio hace muchos años atrás, en Calama. Entonces, uno sabe ahí que es un gran cacho para todos los municipios de Chile, en el fondo, cómo se relacionan con carabineros para ojalá que el municipio, a través de sus inspectores municipales y guardias municipales, pueda tratar como de tratar muchas de las incivilidades para liberar a los carabineros, porque efectivamente es un cacho si en una comisaría un día en la noche hay 20 llamados, de las cuales 10 llamados son para que está sonando la música aquí en este bar, en este bar, aquí, que hay unos cabros ahí tomando en la esquina con música fuerte allá. Entonces los carabineros están moviéndose en eso y en realidad no están haciendo el plan cuadrante, dándose rondas para ver la delincuencia. Ya. Eso es un gran tema y un tema que molesta a la gente y que además distrae recursos de carabineros. Incivilidad es perfecto, tratemos el tema de incivilidad. Hay que hacer una ley, ya. ¿Cómo lo hacen? Perfecto. Que tiene distinto del vandalismo. Entonces ya, dejemos incivilidades, que probablemente el 80% del tema. Eso sí, hay una clave como de seguridad de primera línea que tiene sentido. Pero lo proponen, lo meten junto con vandalismo. Con vandalismo. Ya, vámonos al vandalismo. Entonces el vandalismo es lo que estamos hablando, rayando, no sé qué. Detener el tránsito. Claro, hay un subconjunto del vandalismo, porque el vandalismo en general son como bandas, cabros, pandillas, algunas que incluso uno puede de alguna manera entender, ya van a crecer, y otras que en realidad son un cacho, porque están ahí, son como la puerta de entrada a dinámicas más delincuenciales. Ya. Y hay que tratarlas también y son un cacho. Sí, es un buen problema que te rayen, ¿cachai? Que todas las murallas de Chile estén rayadas con cosas inentendibles. No, yo creo que es más que el 95%. Ya, digamos el 95% de los muros rayados no tiene nada que ver ni con política, ni con religión, ni con nada. Tiene que ver sencillamente con una expresión que ya, es otra discusión. Y en ese vandalismo hay un subconjunto chiquitito en términos del impacto, que es, a veces hay marchas convocadas por organizaciones estudiantiles, por gremios, por partidos políticos, y en esas marchas o en alguna manifestación hay un momento en que ciertos sectores provocan vandalismo. Es un subconjunto del subconjunto. Pero finalmente toda la ley de vándalos e incivilidades, cuando lo presenta Kast, por eso ahí como que le habló el inconsciente, lo habremos comentado acá. Kast cuando menciona eso y dice, por ejemplo, los overoles blancos, la única ovación que recibió ese día en el Congreso fue esa, porque ahí sus partidarios, feliz, o sea, el presidente hablando de los overoles blancos, mátelos a todos, eso sí que le entra al cuerpo a los libertarios, a los republicanos. Es lo que voté. Es lo que voté, ahora sí, somos la derechita de verdad, no sé qué ya. Entonces, en realidad, toda la discusión de la ley va a tener siempre foco en overoles blancos y manifestaciones. De hecho, fíjate que todas, cuando digo todas, es todas, revisen las publicaciones de cualquier diario. Cuando acompaña una fotografía la discusión futura de la ley de vándalos e incivilidades, lo que va a haber siempre es una foto o de overoles blancos, o sea, de una protesta, de una movilización, un cabro encapuchado con un guanaco. Ahí nos meten el dedo en el ojo. Decidí no hacer una ordinaria hoy día. Está bien. Estamos en la televisión. Fíjate que ahí nos meten el dedo en la boca, pero porque logran, por eso es batalla cultural. La persona que lo hace, el editor del diario, puede ser militante del Frente Amplio o el que está diagramando la cuestión. Es como obvio, porque entendemos que cuando estamos hablando de vándalos e incivilidades, en realidad la discusión de fondo es cómo castigamos más fuerte y punitivamente a los que hacen movilizaciones, ¿cachai?, en la calle. Por ejemplo, ahí lo están viendo, esa es la tercera. Claro, la imagen que eligen poner en esa nota es justamente de una protesta. Podrían poner a Bart Simpson escribiendo el Barto. Es exactamente lo que estamos viendo por cierto. Es eso, exactamente, es el Barto. Eso es en realidad. O podrían poner efectivamente, ¿cachai?, una fiesta a las 3 de la mañana, ¿cachai? Con salsa. Con salsa. Entonces, pero el encuadre es ese. Entonces, vamos a dar una discusión que podría ser una discusión interesante, cómo ponemos atajo al tema de las incivilidades, pero lo vamos a dar solamente donde al gobierno le conviene. Y ahí es donde nos metemos en un foro. Darío, para cerrar este tema, la mejor medida o la mejor acción del gobierno de José Antonio Kast en estos 90 días, yo voy a decir la mía, el tema de los sitios de Eriazo. Me parece súper bien que yo le decía sitio Erizo, me equivoqué cuando estábamos en el React de la cuenta pública.
Era una bromita, ¿no? No era Ya una quedó, bromita. ya quedó, ya quedó. Ya ya. quedó. A Un mí sitio me gusta el erizo. sitio erizo. No, está bien que los sitios que estaban pelados hagan una multicancha y la iluminen y la gente juegue y ojalá las familias la ocupen y los espacios públicos se ocupen. Me pareció bien ese anuncio. Erizo cero se llama. Erizo cero. Erizo cero. No. ¿Qué es lo que más te gustaba a ti de José Antonio Caz en estos 90 días y su gobierno? No, casi nada, pero creo que creo que la pauta del fin de semana, el viaje a Arica, creo que tuvo lógica, tuvo coherencia. Me parece basura igual, por varios sentidos, me parece malas las cosas que propone, me parece que en fondo lo que va a hacer con 90 días de desfase es empezar a hablar de seguridad sin convicción, porque a este gobierno lo que le interesa son las reformas económicas, ¿cachai? Bueno, por eso esa es la complejidad y la gracia y la complejidad de las ultraderechas, que en el fondo dicen que, o sea, ¿cuál es el tema que está ahí? Hagámoslo nuestro. Orden, patria, familia, no sé qué. ¿Qué les interesa? Fortunas. La economía. La economía. Eso es. Darío, estamos acá contigo haciendo turno en vivo, analizando los 90 días de José Antonio Caz. Recuerden que también queremos escucharlos a ustedes al más 569-97468 preguntándoles, para bien o para mal, ¿cuál es la medida del gobierno de José Antonio Caz que más te ha impactado? Ahí por ahí Sebastián Floremuga decía sitio Eriazo cero. Darío, no quedó muy claro ¿Y cuál fue usted, la mejor. señorita? Yo, ¿Señorita todavía? Señorita todavía. María Fernanda del Sol. Muchos me han dicho que el bono por hijo, como voy a ser Y madre, te van a llegar 30 luquitas. 30 lucas. Que no te van a llegar al que final. no me van a llegar y me parece, no, paupérrimo, no podría tomarla como buena medida, así que no, y yo creo que te voy a copiar, Seba, porque sabes que yo de verdad, y invito también al público que haga este ejercicio, que busque en sus corazones, de verdad una buena medida, que diga, ¿saben qué? Este gobierno está bien. Lo ha hecho bien, me parece que el erizo cero es una muy buena medida y esperemos que se cumpla.